Es Maribel Campo, la nueva directora del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias del Inserso en Salamanca, un cargo que asume con mucha ilusión y tras haber superado un proceso de selección. Asegura que uno de sus retos será aprovechar esta situación doble de cambio de dirección y de ingresos y atención para que sea un reflejo en investigación, en formación y en transferencia del conocimiento, un trabajo que llevará a cabo con un gran equipo de profesionales. Maribel es diplomada en Ciencias Empresariales y licenciada en Psicología, así como experta en discapacidad y vida independiente. En este sentido afirma que la pandemia está dejando graves secuelas en este colectivo. Un café en el que Maribel Campo hablará además sobre su labor como voluntaria en varias organizaciones o sobre su paso por la política. Todos esos ingresos, atenciones, intervenciones de todo tipo que tengan un reflejo en investigación, en formación y en transferencia de conocimiento, trabajando realmente con las personas en situación de Alzheimer, con sus familias, con las situaciones y quienes tienen luego que transferir la información y no ir para atrás en inclusión, porque al revés, todos los organismos internacionales nos están diciendo que tenemos que avanzar en inclusión. La gestión siempre te enseña. Me incorporé la semana pasada. Actualmente el centro ha seguido manteniendo el centro de lo que es la parte de asistencia directa de día, sigue existiendo, tiene hasta un máximo de 24 usuarios y estamos ahí al límite. Bien es cierto que son personas que ya estaban en ese sector de atención y hay que avanzar pues, para dar oportunidades a muchos más usuarios para el centro. Luego hay otra sección de atención, pero el centro, bajo mi punto de vista, yo creo que se debe dar un poquito más a conocer en general a todo el Estado, por supuesto, pero también en la ciudad en la que está ubicada, porque evidentemente en un centro, en una atención directa de día, no se puede venir a alguien que viva en otras provincias. Pero en la zona residencial, que así la llaman ellos, por la situación que hemos vivido, al no ser un centro sociosanitario al uso, ha estado cerrada y ha comenzado la semana pasada con 2 nuevos usuarios y ayer tuvimos el tercer ingreso, hoy será el cuarto. Cada semana iremos incrementando los ingresos para que el tema vaya funcionando. Y la pregunta que me decías sobre los familiares, sí, tenemos un plan de contingencia COVID muy importante y los familiares pueden entrar con todas las medidas de seguridad que tiene también el equipo de trabajo, pueden entrar, pero, como os comentaba, actualmente hay pocos usuarios, entonces hay pocos familiares. De hecho, ayer en el ingreso estuve con la familia, que era de un pueblo de aquí de Salamanca, y estuve con la mujer de la persona que ingresó, con su hija y con su yerno, y yo creo que son momentos en que tienen que estar porque son momentos pues duros cuando uno ingresa en un centro. Mis retos son el aprovechar esta situación doble del cambio de dirección y de esta situación de pandemia que estamos viviendo todos, en el sentido de parece como que todos en nuestras profesiones, ¿verdad?, en nuestras vidas estamos como partiendo en una nueva etapa, aprovecharle esta nueva partida en el centro para todos esos ingresos, atenciones, intervenciones de todo tipo que tengan un reflejo en investigación, en formación y en transferencia de conocimiento a nivel estatal y a nivel internacional, por supuesto, en el mundo de la investigación sobre el Alzheimer. El proceso de selección, fíjate, es que el proceso de selección en sí mismo, cuando aprobé una oposición cuando tenía 20 años, además para entrar a una entidad bancaria, la realidad es que el proceso de selección yo me enteré el 27 de octubre. Se había publicado en la página del Inserso y me lo pasaron unos amigos que lo habían visto, yo no lo vi al principio, me lo pasaron unos amigos, la plaza vacante de la dirección gerencia del Alzheimer en Salamanca. Amigos que sabían que yo estaba en situación de desempleo y hacía colaboraciones docentes con universidades, pero no tenía un trabajo fijo por entonces, y me dijeron, pues mira, a ver, que parece que los requisitos, mira, a ver, yo lo leí los requisitos, la verdad que cumplía todos los requisitos, los méritos, como los méritos a valorar, muchos de ellos pero había uno o dos que, imagínate, pues experiencia en la gestión de centros relacionados con Alzheimer. Evidentemente yo esa experiencia no la tenía, de hecho ese centro solo existe a nivel nacional, solo lo ha dirigido Maribel González Ingelmo, bien dirigido, y
no existe algo parecido, pero bueno, supongo que ahora muchas de las personas que se han presentado pues tendrán a lo mejor experiencia en otro tipo de centros, que a lo mejor yo no la tenía. Entonces tenía como mis dudas. 2 días antes de que se acabara la convocatoria presenté todos los papeles, presenté mi currículum y me hicieron entrevista desde online, por supuesto todo virtual. Me hicieron entrevista desde la Dirección General del Inserso, la secretaria general, que se llama Amelia García Sánchez, y también Inés Palanca, que es la subdirectora de gestión, que es de quien dependen los centros. Esas 2 personas hicieron entrevistas telemáticas y ahí es donde empecé yo un poco como a coger un poco de confianza en que podría ser, porque pues eso, cuando tú sabes que cuando te preguntan mucho, cuando te preguntan tal, pues dices, oye, pues si están interesados a lo mejor viene por aquí, y efectivamente, después en la segunda entrevista me dijeron que si tenía disponibilidad de incorporación, yo comenté que sí. Estoy segura de que pesó mi perfil investigador en la decisión, porque sí es cierto que hay una faceta que, bueno, las personas a lo mejor me conocen porque he estado más en otros ámbitos, pero yo en mi época universitaria pues he estado en Estados Unidos trabajando con centros sociosanitarios asociados a la atención a personas en situación de dependencia, y eso yo creo que me ha podido dar, creo, porque tampoco sé la razón, me ha podido dar un plus de valor. Yo creo que es importante, antes de conocer la gestión, los números, la planificación y el todo, conocer todo el personal. El centro tiene mucho personal, tiene personal de muy distintos perfiles, y creo que es importante que sepa dónde trabajan, quiénes son, qué hacen, qué necesitan, y de ahí pues luego ya pasar a la gestión, a la planificación de un ritmo que debe llevar el centro en cuestión de proyección y de transferencia. Pero yo no creo que eso sea algo especial, yo creo que es algo que deberíamos de hacer todos, conocer con quienes trabajamos y saber de sus necesidades, igual que a mí me encantaría tener la confianza que si yo necesito de ellos en un centro donde hay más de 200 personas trabajando con usuarios en el día a día, yo necesito que ellos sean mis ojos en el día a día, y ellos son quienes están trabajando realmente con las personas en situación de Alzheimer, con sus familias, con las situaciones, y quienes tienen luego que transferir la información a la dirección y a los distintos sectores del centro. ¿Cómo ha podido afectar la pandemia en cualquiera de los aspectos o trabajos que cada uno tenemos? Nos ha afectado mucho, y la semana pasada, no recuerdo si ha sido miércoles o jueves, el jueves pasado, asistí a la primera comisión de valoración técnica, que es una comisión en la que se valoran los casos de cada una de los potenciales usuarios. Pues la trabajadora social Rosa evalúa la situación social de la persona y de la familia que puede ingresar, el neurólogo, el psiconeurólogo, el jefe médico valoran todas las circunstancias, y asistí a esa primera valoración para conocer el trabajo que se hace con cada uno de los posibles ingresos, posibles familias o posibles usuarios del centro, y allí te das cuenta de lo difícil, entre comillas, que ha sido para esas familias y para esos usuarios la pandemia. Te das cuenta que toda la vida se nos cortó en marzo, había un montón de solicitudes pendientes, personas que ha pasado el tiempo para ellos, personas que tienen un deterioro cognitivo que ha ido a más, demostrado. Eso es lo que tiene que estudiar y están estudiando desde neuropsicología, desde el centro, están estudiando la influencia que este periodo ha tenido en las personas usuarias del centro. Claro, daros cuenta que si hay personas que no han podido disfrutar de las estancias y los servicios en centros, como pueda ser el caso en centros sociosanitarios como el CRE de Alzheimer, quien se ha quedado el cuidado ha sido las familias, o han sido cuidadores, o la figura de asistente personal o de cuidados dentro del hogar. Todas las figuras se han trastocado en esta época, ¿de acuerdo? Las figuras de atención directa que tiene el centro son las perfectas, personal muy cualificado para la atención. Ahora lo que necesitamos son personas que atender y con las que trabajar y con las que mejorar su calidad de vida, que vayan incorporándose. Incluso los perfiles
que tiendan más, los perfiles de trabajadores de cuidados, como tú has dicho, que tiendan más a fomentar la vida independiente, a enseñarles allí durante una época y a que cuando salgan sean personas que tengan una vida de calidad fuera, ahí es donde vamos a incidir también. La figura del asistente personal también es importante en algunas situaciones para que las personas que tengan esta situación en casa respiren y puedan descansar. Uno de los requisitos que tienen los usuarios para poder disfrutar de los servicios del centro es tener diagnóstico, ¿vale?, de enfermedad de Alzheimer o alguna demencia, ¿de acuerdo? Pero tienen que tener el diagnóstico. Eso en investigación, me pongo ahora de la parte de investigación, eso en investigación deja una pata un poco coja en el sentido de qué pasa con las personas jóvenes que empiezan con deterioro cognitivo y que no se sabe qué, entonces no están diagnosticadas, y ahí hay que incidir. Por eso el centro va a conveniar con institutos de investigación en este sentido. Si las personas van al centro y reciben unos cuidados de calidad impresionantes, de verdad me gustaría que conocierais la gran labor que hacen todos los profesionales allí, eso se tiene que venir reflejado en algo. Me da igual que sea, porque yo no soy experta en este tema, pero hay que buscar a los expertos. A mí me da igual que sea combinar con el CSIC, con el Banco de Cerebros, con quien sea, que esa investigación, que esos tratamientos se vean reflejados en algo. Hay equipos recientemente, por ejemplo, la Universidad de Salamanca acaba de firmar un convenio con un equipo del doctor Montejo que hablan de la detección precoz en personas jóvenes. Todo este tipo de cosas, tanto en esta universidad como en todas las universidades que se dediquen a ello, deberían de estar vinculadas al centro porque es perfecto, nos vendría bien a todos en el futuro de todos. Tú y yo estamos hablando y esta no es mi voz, yo estoy forzando mi voz para obtener una mascarilla, pero es que si tú tuvieras un problema de oído no ibas a poder comunicarte conmigo. Yo me acuerdo de las personas que por edad o porque tienen una discapacidad auditiva no son capaces de comunicarse desde hace prácticamente un año a cuenta de esto. Eso no solo afecta a la comunicación. Cuando uno no se comunica, uno se aísla socialmente. Es lo que pasa y es común con las personas en situación de Alzheimer, incluso con sus familias. Entonces, todo esto yo creo que tiene un paralelismo en cuanto a la situación de dependencia. Yo creo que hay muchos tipos de discapacidad y muchos tipos de limitaciones cognitivas que necesitan salir a la calle, y eso quien no entiende de situaciones de discapacidad no entiende por qué puede estar una persona, por ejemplo, con TEA, con trastorno del espectro autista en la calle. Y todas estas cosas que hemos visto en los medios es por desconocimiento, no es por mala fe de quien se mete con alguien que está paseando. Entonces, eso es un déficit de transferencia. Es muy importante que no demos un paso atrás en cuanto a recursos, por supuesto, para generar eso, conocimiento en el resto de la sociedad, y no ir para atrás en inclusión, porque al revés, todos los organismos internacionales nos están diciendo que tenemos que avanzar en inclusión, y la Agenda 2030 nos lo marca, que como sabéis desde el IMSERSO, la Agenda 2030 es un objetivo muy importante, porque IMSERSO es evidente que todo el mundo sabe que depende del Ministerio de Derechos Sociales y que está también la Agenda 2030 dentro, pero independientemente de donde dependa, la Agenda 2030 es algo que deberíamos de seguir todo en nuestro día a día, y me da igual el objetivo 3 de salud pública, de prevención de la salud, o el 5 de educación de calidad, todo tiende a la inclusión. Entonces, en todos los aspectos debemos de intentar tender a ello. Soy vicepresidenta provincial de Cruz Roja en Salamanca. Jesús Juanes ha confiado, y todo su equipo, en que yo como voluntaria pueda apoyar en esa gran labor que, como conocéis, se está haciendo, y hacerlo en mi ciudad, pues la verdad es que estoy súper orgullosa y encantada de poder poner ahí un granito de arena en el día a día, porque ha sido tremendo el gran trabajo que han tenido todo el equipo directivo y toda Cruz Roja y sus voluntarios en Salamanca, apoyando más, si cabe, en esta época de emergencia, para aliviar y prevenir, como bien sabéis, Cruz Roja, el sufrimiento de las personas, que ha sido mucho más en esta época. El tema de voluntariado, yo siempre he colaborado con asociaciones, me ha encantado. Me conocen en los colegios y en los institutos porque pues voy dando campañas de prevención de accidentes de tráfico. Yo tuve uno hace 31 años por una tontería de llevar un reposacabezas más bajo de lo que tendría que llevarlo, pues que menos que he tenido la oportunidad de seguir aquí con todos, pues
de transmitir la necesidad de que tengamos cuidado al volante. Pues cosas de estas te podría decir, pues colaboro con ACNUR, colaboro con Fundación 11, colaboro de siempre, ¿de acuerdo? Y también con 11 Relaciones Internacionales en temas relacionados con personas en situación de discapacidad, con inclusión y también con temas relacionados con universidad y con CRUE Universidades Españolas. A lo mejor es a nivel personal, y me vais a perdonar, pero yo creo que ya por el simple hecho de que yo con la silla de ruedas pues tengo una situación diferente al del resto de las personas de la corporación cuando estábamos, hizo que todo el movimiento, todo, protocolo, Belén Rosetta, abrieran la mente y lo hicieran tan bien, porque nunca he tenido ningún problema en 8 años en cuanto a accesibilidad, en cuanto a ir a un sitio, ir a otro, de verdad. Y eso se refleja también en general en la sociedad. Están acostumbrados a ver a una persona que va en silla y que hace lo mismo que otra persona que está a su lado y tiene, pues por ejemplo, yo he sido la representante de mi grupo en la mesa de contratación. Cuando lo dejó Toribio Plaza, mi compañero, pues yo le continué en la mesa de contratación y era la primera mujer que tenía representación, pero bueno, yo también he estudiado economía y he aprendido y he aportado y lo que quiero decir es que por la presencia mismamente, simplemente, pues quieras que no, parece que la gente toma conciencia de las necesidades de otros. Sabéis, bueno, aparte de la Fundación Ciudad de Cultura y Saberes, que también era representante, y de otras muchas cosas que hice en el ayuntamiento, yo mi granito de lo que estoy más orgullosa es de mi trabajo con las personas mayores y con el plan de accesibilidad. Por entonces, Carlos García Carballo no era alcalde, era concejal y trabajamos muy cercanamente en la mesa de contratación, por supuesto, que era el presidente, pero luego también en el tema del plan de accesibilidad y mayores, porque abarcaba, era transversal a todo el ayuntamiento. Yo estoy contenta, de verdad que estoy contenta, porque creo que hay mucho por hacer, evidentemente, es lo que os comentaba antes, es que ahora con esto parece que el mundo se para y no se para. Entonces yo creo que queda por hacer, pero que sí que se han hecho muchas cosas. Soy ciudadana y entiendo el ambiente que se pueda crear o el sentimiento que se pueda crear, y más en estos tiempos, alrededor de cuando uno habla de política, pero yo lo veo como participación, como servicio público, como cuando te toca ser el presidente de la comunidad de vecinos, que también me ha tocado alguna vez en mi casa. Me refiero, todos esos tipos de responsabilidades creo que deberíamos de pasar todos a alguna época, porque así uno se da cuenta de que hay que gestionar recursos, que lo intentas hacer bien y a veces no puedes, que tienes que intentar hacer las cosas, que tienes que crear consensos, que tienes que negociar, y eso nos aportaría a todos. Entonces, creo que es una forma que hasta ser el presidente de un club de fútbol regional, me refiero, la gestión siempre te enseña. Y a veces criticamos a quien hace las cosas, pero mi padre siempre decía que alguien lo tiene que hacer. Entonces, deberíamos de saber todos e intentar poner un granito ahí. Yo así lo he vivido, ¿eh? No lo he vivido tanto desde el ámbito político en sí mismo, sino que lo he vivido cuando Enrique Cabero me dio la opción de entrar con él en el 2011, fue, de poder aportar, como él me dijo, lo mismo que has hecho de directora de servicios sociales en la universidad, gestionando servicios sociales, me gustaría que lo gestionaras para la ciudad. Encantada, yo lo veo así. Gestión, recursos, participación y servicio público. No lo veo de otra manera.